Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El caso de Yesenia Ponce recién empieza a hacerse evidente para los fujimoristas. Yesenia Ponce es esta congresista que falsificó descaradamente los documentos de sus estudios escolares y después se fue descubriendo que no había terminado el colegio, que quienes decía que eran sus profesores no eran sus profesores, que los compañeros que aparecían en las supuestas actas de estudio no existían, no estaban, y esto está siendo visto por la Comisión de Ética. Recién el segundo vocero, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, recién se ha dado cuenta de que él los había engañado y ahora dice que sí, que ellos van a respaldar lo que decida la Comisión de Ética, que debe ser una sanción ejemplar, además. Traigo a colación el asunto por lo siguiente. Hay muchos documentos que tienen que presentar los candidatos cuando se postulan a alguno de los puestos, sea alcalde, sea gobernador, sea regidor, sea consejero regional, sea parlamentario, sea presidente, sea vicepresidente, cualquiera de los cargos elegibles. Esos documentos, si son alterados, se comete un delito. Las personas que alteran ese tipo de cosas no merecen realmente ser nuestros representantes. Yesenia Ponce y otros han falsificado una serie de documentos de estudios, algunos queriéndose hacerse pasar pues por, yo no sé, magíster, doctores como hemos visto, simplemente haber acabado la secundaria cuando no lo han hecho. Tenemos ahora no sé cuántos candidatos, miles de candidatos a nivel nacional en pugna para las próximas elecciones. ¿Cuántos de ellos nos engañarán? No lo sabemos. Son tantos los candidatos que hacer una revisión por parte de la prensa se hace realmente imposible. Estar indagando por cada uno, tratando de verificar las cosas, eso es una locura. Las cosas serían mucho más simples si tuviéramos partidos institucionalizados, pero no las tenemos. Así es que me imagino que las próximas autoridades que elegiremos, dentro de ellas se colarán muchísimos que están falsificando documentos. Bueno, más allá del comentario, hablemos del programa de hoy. Hoy voy a estar con Alfredo Mesa. Alfredo Mesa ha sido secretario ejecutivo de la Mesa de Lucha contra la Pobreza durante mucho tiempo. Ya no lo es, pero es una persona realmente informada. Y lo he invitado aquí porque en el discurso de los candidatos a municipios o al gobierno regional no se habla de estrategias de lucha contra la pobreza. Así es que quiero saber cómo él percibe este asunto, qué experiencia tiene de anteriores candidatos y de las autoridades con las que ha tenido que coordinar, porque él era secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, o sea, tenía que reunirse con distintas autoridades y con gente de la sociedad civil para tratar de enfrentar este flagelo que todavía tiene al 22% de los peruanos bajo esa terrible condición, pobreza. Y más adelante voy a estar con Omar Iral. Omar Iral es un especialista en temas de opinión pública y vamos a ver cómo se debe llevar una campaña electoral. Y vamos a tratar de establecer también cuánto podría costar meridianamente una campaña para las próximas elecciones. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Alfredo, bienvenido. Buenas noches, Quique, gracias por invitarnos. Y sí, has tocado temas que me parece se están tomando o se están dejando de repente pasar muy ligeramente, cuando en realidad sí necesitamos sentarnos a discutir bien qué es lo que va a pasar con nuestro país, con nuestra región, con nuestros distritos, aporta hacia un proceso electoral. ¿Tú concibes que los candidatos empiecen a hablar de ómnibus, de transporte, de obras, de asfaltado, de cosas, y no planteen como tal una estrategia de lucha contra la pobreza? ¿Eso debe ser municipal, debe ser regional o solamente le compete al gobierno nacional? Mira, nosotros a lo largo de todo el tiempo que hemos trabajado, que he venido trabajando en la mesa de concertación, siempre hemos enfocado como estrategia de desarrollo el ubicar primero que nada al ser humano en el centro, ¿no? La persona tiene que ser considerada como un sujeto para el desarrollo y no como un objeto de desarrollo.
No se puede, siempre se ha dicho, o hemos conversado, de no traficar con las necesidades de la población. La pobreza sabemos de que no es solamente no tener dinero en el bolsillo, sino hay muchos factores que contribuyen a que la pobreza cada día se acentúe o que, como nos ha pasado este último año, tenga un retroceso. Muchos años hemos venido hablando de un crecimiento económico, pero no hemos trabajado mucho en el desarrollo. Entonces, tener dinero en el bolsillo no quiere decir que ya con eso saliste de pobre. Hoy día la economía está dando algunos retrocesos y hemos visto que estamos cayendo nuevamente en temas de pobreza. Gente que salió de la pobreza o que estaba al borde de la pobreza ha caído en la pobreza según los últimos informes. Exacto. Teníamos un grupo que si pasabas de los 380 y tantos soles, ya no eras pobre. Y hoy día tienes 370 y has vuelto a ser pobre. Ahora, hay una cuestión que yo he ubicado. La pobreza hacia el año 2015 en Arequipa estaba alrededor del 10%, 9,8 más o menos, ¿no es cierto? Así es. Y hoy se estima que la pobreza en Arequipa y en general en las ciudades de la costa está en 15%. Eso significa que ha crecido enormemente, el porcentaje es enorme, 50%. Claro, hay una cantidad fuerte, porcentualmente hablando, de incremento en tema de pobreza. ¿Por qué? Porque ha sido ese grupo que se manejaba pues en esa línea muy frágil del pobre y no pobre, ¿no? Hemos tenido lo que llamábamos el ingreso medio, ¿no? Que te decía así hoy día, y hemos visto que la tasa de empleo también ha caído. Hay muchas personas que tenían un empleo que no era un empleo estable, seguro, pero tenían un ingreso. Sabemos que uno de los indicadores de la medida de pobreza es el nivel de ingreso y gasto, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo tenía un poco de dinero en el bolsillo, no era pobre. Pero hoy día me quedé sin trabajo, ya no tengo qué, y como normalmente se suele decir, no guardé pan para mayo, he vuelto a caer en tema de pobreza. Bueno, además tampoco los sueldos eran grandes, o sea, era para estar tax con tax, ¿no es cierto? Así es. O sea, tampoco había una capacidad de ahorro como para decir si me quedo sin trabajo, pues la afronto durante un año, ¿no? Sí, más allá de que yo no diría más capacidad de ahorro, sino una cultura de ahorro. ¿Por qué? Porque pensábamos de que sí, teníamos dinero, mañana voy a seguir trabajando, entonces me daba algunos gustitos que de repente, si bien es cierto, las personas merecen darse un lujo o un gusto. No un lujo, sino un gusto. Un gusto, pero eso no debería ser todos los meses, ¿no? Entonces, en determinado momento hemos debido de saber tener esa cultura del ahorro para guardar pues para el tiempo de las vacas flacas, ¿no? Entonces, mucho de ello es lo que estamos viendo hoy día reflejado en estas cifras que nos vuelven a decir, oye, un ratito, no hemos hecho algo bien, no hemos trabajado en dar sostenibilidad a lo que hoy día tenemos. Entonces, esa sociedad entre crecimiento y desarrollo no ha ido mucho de la mano. Yo estaba leyendo un artículo de Carlos Parodi, publicado en el diario Perú 21, bajo el nombre del perfil del pobre en el Perú. Y yo quisiera que tú, que has estado trabajando directamente en estos temas, me digas si es este tipo de pobre que se describe aquí es el pobre que nosotros tenemos en la ciudad, más allá de esta división, siempre hay, ¿no? Lo rural y lo citadino, por lo menos en lo urbano. Dice, en el 2017 la pobreza ascendió a 21,7%, eso quiere decir que existen 7 millones de pobres. Eso es más o menos el promedio que siempre hemos tenido y que es difícil de bajar, ¿no es cierto? O sea, bajamos muy rápidamente, pero de aquí nos hemos estancado y ya no bajamos, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el bolsón duro de pobreza. O sea, va a ser muy difícil que bajemos esto. Sí, lo que pasa es que acá intervienen otros factores, no solamente lo económico. Tenemos otros indicadores como el de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces, si tú vas a lo urbano, si tienes luz, tienes agua, tienes televisor y tienes piso de cemento, ya no eres pobre. Si vas al medio rural, no tienes televisor, no hay cable, no hay piso de cemento, eres pobre, ¿no? Cuando de repente no solamente el indicador de lo material debe significar que eres o no eres pobre, ¿no? Porque hay un montón de situaciones conexas
que te llevan a decir de que esta persona rural, que tú la ves en la calle o lo ves en su medio del día a día y dices es pobre. ¿Por qué? Porque en su casa no tiene un televisor, porque no tiene internet o porque no tiene teléfono celular. Pero sin embargo son personas que por su actividad económica tienen un mejor o mayor capital que alguien de la ciudad. Has tocado el tema del ahorro, ¿no? Las personas viven en su casa con lo que tienen. En el campo no, en el campo tienen sus animales, tienen sus áreas de cultivo, tienen terrenos, solo que no se les está dando el enfoque o la valoración necesaria, no se les está ayudando a que ellos puedan aprovechar esos recursos que tienen. Claro, ellos son propietarios finalmente, ¿no es cierto? Hay muchos de ellos que sí, hay otros que simplemente se dedican a pastoreo. Entonces nosotros tenemos que tener también en cuenta los factores y los medios antrópicos en los cuales las personas viven. Y no por el hecho de decir, para que no sea pobre, yo tengo que ponerle luz, teléfono, televisor en su casa, no quiere decir que hay que sacarlo de su medio y de su costumbre, de su día a día de vida. Hay que respetar mucho el uso y la costumbre que tiene la población. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando y vamos a hablar de este perfil. Estoy con Alfredo Mesa. Él ha sido durante muchos años secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Alfredo Mesa. Él es un especialista en temas de pobreza, ha sido secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza durante varios años. Encuentro aquí unos datos interesantes que tienen que ver con los temas educativos, siguiendo siempre a este artículo de Carlos Parodi. Dice, la mitad de los pobres mayores de 15 años no terminó la educación primaria y el 42% logró terminar la secundaria. O sea, algunos sí llegaron a terminar. En el caso de los pobres extremos, 64% no culminó la primaria. Y dice, en segundo lugar, y como consecuencia, el 13% de los mayores de 15 años son analfabetos. Y luego el porcentaje se eleva a 20% de los pobres extremos. O sea, 20% de los pobres analfabetos son extremos y 13% de los pobres mayores de 15 años son analfabetos. ¿Qué nos dice esto? Mira, hay algunos temas que se abordan dentro de la evaluación de la situación de pobreza y mucho se hace referencia al tema educativo, ¿no? Y tenemos las cifras que tú nos estás mostrando, donde la respuesta clara es tenemos que mejorar los niveles de educación. Porque definitivamente donde no hay educación no va a haber mayor capacidad de poder generar recursos o de repente generar un empleo que mañana me pueda garantizar una sostenibilidad personal y familiar. ¿Por qué? Porque simplemente no terminé mi educación básica regular, no tengo mucho menos de repente una educación técnica y ni hablar de una educación superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos de plantear algunas actividades y algunas estrategias que nos ayuden a revertir esta tendencia de siempre el pobre es el que no tiene educación. Y yo creo que eso es un tema que hace muchos años se viene discutiendo y se viene hablando. ¿Por qué el Estado no incrementa el presupuesto en el sector de educación? Si ese es uno de los determinantes de los temas de pobreza. Ahora, hay una cosa que a mí sí me ha llamado muchísimo la atención. Dice, el 83% de los pobres trabaja en empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores. Bueno, a mí lo que me sorprende de esto es que el 86% de los pobres trabaja en empresas. O sea, no es que los pobres estén desempleados. O sea, no es que sean pobres porque no tienen trabajo. Así es. O sea, tienen trabajo y a pesar de que reciben una remuneración son pobres. Eso significa que están siendo explotados, ¿o no? Exacto. Ahí generalmente este dato obedece un poco más al tema de microempresa, donde hay algunas cosas en normatividad que permiten hacer algún, entre comillas, digamos, juego en tema de contratación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, están trabajando, pero no están remunerados adecuadamente. O sea, muchos de ellos también están trabajando informalmente, También empresas trabajan, informales que no son controladas por el Estado y que les pagan miserias. Así es, de repente un sueldo básico o algo menos del sueldo básico, y eso viene de la mano ¿a qué? A que por no haber terminado su educación, le permite al empleador decirle, oye, sabes que no tienes un título profesional, no tienes una carrera técnica, es más, ni siquiera tienes la secundaria completa, no te puedo nivelar el sueldo con alguien que sí lo tiene. Entonces, esa demanda de mano de obra, entre comillas, barata,
por esas condiciones ha generado de que sí, o sea, hay empleo, hay trabajo, pero las condiciones en las cuales se les da vulneran algunos de los derechos que se tienen o se deben de llevar cuando las personas ingresan o se insertan al mundo laboral. O tal vez, bueno, la verdad es que yo no estoy muy seguro si acá se refieren a los que trabajan en empresas formales. Yo creo que debe ser en empresas formales, porque después viene otro dato, dice, el 47% de los pobres trabajan como independientes. Bueno, eso de que trabajan como independientes no es que tengan su negocio, sino que tratan de hacer lo que pueden claro, es por supervivencia, ¿no es cierto? O sea, hago chupetes, compro galletas y me subo a los buses. Eso es un trabajo independiente. Es un trabajo independiente de que si hoy día hay y si mañana no, me vuelvo a inventar, ¿no? Hay unas actividades que hoy día están de la mano con la generación o el desarrollo de las capacidades, mejor dicho, para poder generarse un ingreso, ¿no? Hace poco tuve la suerte de participar de un proceso de capacitación en lo que eran los planes de negocios. Tuve la suerte de contar con una profesional de muy buen nivel de la OIT, reconocida por la OIT y formadora en estos procesos de planes de negocio o ideas de negocio, ¿no? Y que en realidad se vuelve sumamente sencillo hacer que estos nuevos emprendimientos, estas nuevas ideas de negocio puedan funcionar y no fracasen. En algún momento también un artículo decía que no un país de mucho emprendimiento garantiza desarrollo. Y tiene parte de razón. ¿Por qué? Porque si tú hoy día inicias un negocio, un trabajo, y mañana no te funciona, cierras y empiezas nuevamente de cero. Y eso no es muy estable en el tiempo. Eso es lo que está pasando en el Perú, porque eso es lo que está pasando. Acá no es que los peruanos seamos emprendedores natos, lo que pasa es que no hay trabajo y entonces tienes que buscártelas como puedes. Y las empresas pequeñas, microempresas que tú formas, se cierran casi inmediatamente, al mes o 2 meses. Sí, lo que pasa es de que hay hay una tendencia grande a formar grupos a través de los CEPROS, de los CEOs o de los institutos, en cuestiones técnicas, que está muy bien, ¿no? Porque hay muchos profesionales que han estudiado 5 o 6 años en la universidad y sin embargo siguen en servicios, taxis, colectivos, no lo sé, porque el campo laboral no le permite seguir adelante como dependiente. En términos independientes se ha generado esta tendencia a nuevos emprendimientos, pero lo que se necesita es un poquito más de orientación. En este curso que te digo que era de la OIT, el ISUN, el MENSUN, ¿no? La idea es un negocio, mejor es un negocio. ¿Qué pasa? Hoy día dice, ya, yo quiero ser cosmetóloga, ¿no? Y me voy a un CEO, aprendo cosmetología, pero tengo 50 personas que están estudiando cosmetología conmigo. Y de los 50 a los 50 abren una peluquería, un salón de belleza. Y hay veces coinciden, y hoy día tú lo ves en algunas avenidas, por ejemplo, si vamos a Bustamante Río, en una cuadra hay 20 peluquerías. Y obviamente eso no funciona. Bueno, todo el mundo se corta el pelo. Sí, sí. Acá hay una conclusión, dice, ser pobre es no tener educación, dice Parodi. Es trabajar como independiente en el sector informal o en pequeñas empresas y poseer una vivienda sin título y en condiciones precarias. ¿Eso te parece que es una definición exacta, un perfil adecuado? No al 100%, pero sí tiene mucha razón. Porque una de las determinantes de pobreza es la instrucción y la educación. La educación no solamente en tema de conocimientos, matemáticas, lenguaje o comunicación, historia y geografía, ¿no? Sino el proceso de educación acompañado de formación. Mucho de lo que vemos hoy día es porque estamos perdiendo el tema formativo. Tenemos hogares disfuncionales a muy tempranas edades, parejas que empiezan a los 20 años, y a los 22, 23 ya están separados, están en juicios de alimentos y demandas y cosas por el estilo, y esta no educación, esta no formación está generando mucha violencia. Y la violencia es un factor muy, muy determinante que hoy día ha crecido mucho en condiciones y niveles de pobreza. No hay día que no se escuche en las noticias que se mató, que se agredió, que se violó, que le pegó a la mujer, y eso contribuye a que si yo tengo un trabajo informal, un trabajo de que vivo el día a día, y soy víctima de agresión y no puedo trabajar y tengo que ir al médico y tengo que gastar en medicinas porque no tengo seguro social, porque no tengo algún seguro médico, nuevamente me hace retroceder lo poco que pudo haber avanzado con el trabajo. Y eso de la mano a que sí, en este caso la mujer que es víctima de violencia es el sustento económico de la familia, nos vamos al diablo.
¿Por qué? Porque simplemente no hay quien ponga el pan para el día siguiente. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Alfredo Mesa, él ha sido secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Ese es nuestro tema. Más adelante voy a estar con Omar Irala y vamos a ver cómo debe hacerse una campaña, cuánto puede costar una campaña y cómo realmente se puede llegar a la población si es que uno es un político serio. Nos vamos a la pausa, regresamos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Alfredo Mesa, ex secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. ¿Has oído a los candidatos hablar seriamente de lucha contra la pobreza? No te digo ahorita, sino tú has estado pues ¿cuántos años? ¿Alguna vez has escuchado a alguien con un discurso coherente contra la pobreza o que por lo menos lo incluya dentro de su plan de gobierno? Mira, dentro del trabajo que realizábamos dentro de la mesa, que me imagino y creo que se sigue haciendo en la actualidad, era la elaboración y la construcción de los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Donde dentro de los 4 ejes del desarrollo humano sostenido, el tema social, económico, ambiental, institucional, nosotros planteábamos algunas propuestas y algunas metas concretas de reducción o disminución durante el periodo y gestión de gobierno, ya sea nacional o ya sea regional y local, donde puedo decir que desafortunadamente no se le da la debida importancia. Eso no quiere decir de que no se aborde o que los candidatos y las autoridades después en curso no lo tomen en consideración, claro que sí, pero que no le dan, creo, el énfasis que debería darse, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en mejorar o elevar los niveles de aprendizaje en los niños, tenemos que tener un trabajo articulado con el sector salud, con el sector saneamiento, con el sector educación. Porque no se trata solamente de, si es logros de aprendizaje, el sector de educación es su responsabilidad. No, ¿por qué? Porque si yo tengo un niño anémico, un niño que no ha sido adecuadamente controlado, seguido, apoyado desde la etapa de gestación, inclusive un poquito más atrás, desde la etapa de la edad fértil de la mujer, podemos estar diciendo que mañana podríamos tener personas que ya sienten o ya llegan con algunas desventajas desde su proceso formativo. Una mujer, una señorita, una mujer anémica y que termine embarazada, ya ese ser tiene serios problemas y deficiencias y desventajas para el día de mañana, ¿no? Y a veces nosotros vemos también de que las condiciones de los servicios básicos hacen que un niño va a un colegio y ese colegio no tiene agua, no tiene desagüe, tiene un conjunto de enfermedades gastrointestinales muy frecuentes, muy recurrentes, y ¿qué hace? Tiene que tomarse antibióticos, tiene que tomarse medicación, y eso, si bien es cierto, por un lado te puede curar el mal gástrico, pero también te afecta a otras partes del cuerpo. Entonces, el niño deja de asistir al colegio, no aprende lo que debe de aprender, el papá, la mamá tiene que dejar de trabajar porque tiene que atender al niño enfermo, y si es muy grave el asunto, tiene que estar todos los días en el hospital porque hay que internarlo. Un niño que pierde 1 kilo no es lo mismo a un adulto que pierde 1 kilo, ¿no? Y más aún en un proceso de desarrollo. Entonces, hay una articulación de factores que se tienen que dar y que este proceso todavía yo lo siento y creo que sigue siendo un poco débil. Esa articulación entre los diferentes sectores no se está dando como debería darse y por ende no se están teniendo todavía los resultados. Sí hay un serio compromiso, creo, en esta última gestión regional y ha asumido mucha responsabilidad en el tema, pero que todavía yo creo que se pueda acompañar no solamente en el nivel regional, sino también en el nivel local. Para ayudar a las personas que padecen pobreza o pobreza extrema, lo que se requiere es ubicarlas, saber dónde están. Exacto. ¿No es cierto? En Arequipa, ¿podemos identificar bolsones de pobreza o los pobres están dispersos en todo lado? Mira, mucho se habla de las provincias altoandinas, que es las que concentran el mayor porcentaje de población en pobreza o en extrema pobreza, pero que siempre yo también lo he dicho, y ya quizás a un tema personal, hay que manejar con mucho cuidado los temas porcentuales. Porque si yo hablo de un 50% de población en pobreza en la provincia de La Unión, ¿no? Y hablo de un 50% de pobreza en la provincia de Arequipa, estamos hablando de 5.000, 6.000 habitantes a 500.000 de habitantes, ¿no? Donde las acciones de intervención y el presupuesto que se debe orientar y destinar para mejorar esos niveles tiene muchas diferencias.
¿no? Entonces, yo creo que sí, se siguen manteniendo los bolsones de pobreza en las partes rurales, pero también aquí en Arequipa. Si nosotros vamos a las zonas periféricas, no nos vayamos muy lejos, vamos aquí al Cono Norte y veamos en las condiciones en las que viven las personas. No tienen servicios básicos, el servicio de transporte es pésimo, es malo, o de repente en muchos casos es inexistente, y a ciertas horas no tienen acceso al mismo. Y los pobres extremos, los que viven miseria, aquellos cuyos hijos lloran, literalmente, lloran de hambre, ¿se ubican en algún sector en específico de la ciudad? Mira, no te puedo decir si es que en Cerro Colorado o en Paucarpata o de repente en Pox o en Polobaya, pero sí están y también los vemos dentro de la misma ciudad. Se hace invisible ante el volumen y la concentración de población que tenemos dentro de Arequipa y dentro de Arequipa urbana, ¿no? Pero sí lo tenemos y sí lo vemos. Lo que pasa es de que, como te digo, hay acciones que los hacen pasar muy desapercibidos, pero que sí están presentes. ¿Qué los invisibiliza? ¿Cómo nuestra sociedad ha invisibilizado a los pobres? Porque es cierto, han disminuido sustancialmente. Hablo de los pobres extremos. Pero, ¿cuántos son? ¿Qué porcentaje pueden ser? Mira, ahorita en Arequipa, en Arequipa, de acuerdo al último dato que tenemos del 2017, hemos llegado a ser hasta el 1% de población, cuando antes hemos estado entre el 0,4 y el 0,5, 0,6, hacia el 2016 más o menos, ¿no? Al 2017 hemos tenido el dato donde nuevamente el extremo pobre ha llegado a ser el 1% de la población, más o menos. 10.000 personas dentro de la ciudad de Arequipa que mueren de hambre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los ha hecho un poco invisibilizar? El dinamismo económico y mucho de la indiferencia y la indolencia, no solamente de las autoridades, sino también de la persona que pasa el día a día y los ve en la calle y simplemente se pasa de largo y no hace nada, ¿no? Mucho del trabajo que se tiene que hacer, creo, que es recuperar un poco la sensibilidad humana y hacer y retomar lo que quiere decir el nombre o la imagen del servidor público. El servidor público está para servir al público, no para servirse del público. Porque hoy día te veo en la calle y porque estoy en campaña así digo, oye, mira hermanito, y me acerco, te abrazo, te doy la mano. Pero el día que estoy arriba me paso largo, ¿no? Y es más, si puedo decir, oye, sácalo porque no quiero que lo vean. Pero ¿a dónde lo voy a sacar? ¿No? Entonces, yo creo que se debe trabajar un poquito más en la sensibilidad humana. Sácalo porque no quiero que lo veas. O sea, ¿tú crees que hay muchas autoridades, muchos políticos que ven el tema de pobreza como un tema de ornato? Más que de, o sea, hay que sacar a los mendigos, hay que sacar a los locos, hay que sacar a los pobres porque hacen que la ciudad sea fea. Recuerda de que han habido varias experiencias y varios momentos donde Beneficencia Pública, Municipalidad han retirado a los mendigos de la calle y después hemos tenido problemas de índole legal, porque también hemos visto, y en esto remarco la indiferencia de la gente o la población y el abuso también de algunas familias, porque el mendigo es un medio de vida para algunas personas. Y que los hace vivir bien, ¿no? Exacto. Finalmente. Vienen, lo sientan al abuelito en la esquina, en la mañana lo traen en taxi, lo sientan ahí con su... Y lo recogen en taxi. Y los vuelven a recoger en taxi de acuerdo a lo que ha recaudado, a cierta hora vienen, les dan el almuerzo y después se vuelven a ir. Y cuando los han retirado de la calle, y una cosa que a mí me impactó mucho, ¿no? Era de que, no voy a decir quién exactamente, pero dijo de que nuestra ciudad está teniendo mucha acogida turísticamente y se ve feo que hayan mendigos en la calle. Y por eso los sacaron, los recogieron, los llevaron al albergue, pero en la tarde tuvieron que sacar porque tenían demandas judiciales porque vino el hijo, vino la hija y dijo, es un abuso porque te llevaba a mi papá a un albergue si él vive conmigo. Y que ya después se supone, y creo que debería haber habido un seguimiento de, y si es tu papá, ¿por qué lo tienes mendigando en la calle? ¿Por qué no sales a trabajar tú? ¿Qué esperas tú de los candidatos? ¿Cuál debería ser el discurso en la lucha contra la pobreza de un candidato al municipio y de un candidato al gobierno regional? Yo creo que tiene que ser mucho de un trabajo articulado, o sea, donde los protagonismos vayan ya a un costado, o sea, no estar buscando quién hace la obra más grande o quién gasta más dinero, sino cómo hacemos para invertir el dinero que hoy día es mucho menos a aquel que tuvimos hace 5, 6 o 10 años atrás. Necesitamos tener una mirada
de desarrollo conjunto, una visión común de desarrollo para que todos empujemos el coche del mismo lado. ¿Y el tema de asistencia social crees que es importante para esos 10.000 que mueren de hambre? Definitivamente sí. El Estado tiene una responsabilidad con esta población que por diversos motivos hoy en día se encuentra en esa situación, pero que necesita de la mano de los programas sociales que vienen dando el gobierno, pero que se tiene que hacer un reajuste porque hay muchas personas que se benefician de estos programas sociales y que no les corresponde, y eso es sabido, ¿no? Y eso ha generado mucho malestar en aquellas personas que toman decisión en el momento de invertir en el programa social, pero que desgraciadamente el clientelismo político ha hecho de que estos grupos, entre comillas, no todos, desfavorecidos, tengan cierto poder, ¿no? Y a base de presión logran de que, un ratito, no te metas con el tema vaso de leche, por ejemplo, no te metas con... Que el vaso de leche empezó a beneficiar a todos menos a los realmente pobres, ¿no? Sí, y con latas de leche Gloria. Definitivamente, y necesitan, creo yo, hacer una nueva mirada de quiénes son los verdaderamente necesitados, y tiene que llegar, porque es responsabilidad del Estado. Entonces, te agradezco mucho. No, a ti más bien, Quique, gracias. Alfredo Mesa ha sido durante muchos años el secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Nos vamos a una pausa, regreso con Omar Iral, un especialista en temas de opinión pública. Vamos a ver cómo podría o debería hacerse una efectiva campaña desde el punto de vista ciudadano, más que del candidato, en estas elecciones municipales y regionales. ¿Cuánto podría costar y cómo se debería llegar realmente a la población y con qué mensajes? Tras la pausa, seguimos en modo avión.